Tiene la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero dejar en claro es que con este proyecto de ley no estamos discutiendo el combate a la corrupción, sino lo que estamos discutiendo es un régimen legal que el gobierno necesita para llegar a un acuerdo de impunidad y rescatar los negocios del máximo coimero de América Latina, como es la empresa Odebrecht. La crisis en Brasil se ha agravado, la crisis política, todos conocen, como consecuencia de lo que se ha conocido como el Lava Jato, que no solamente ha puesto en crisis al gobierno usurpador, golpista de Michel Temer, sino que esta crisis también ha estallado profundamente en nuestro país, en la situación política de la Argentina. Y este estallido ha colocado ante los ojos de la población y ha puesto en evidencia que quienes gobiernan actualmente y quienes han gobernado la Argentina en los últimos años han saqueado el presupuesto público en favor de los intereses de estos grupos empresarios, de estos grupos capitalistas. Es sabido, señora presidenta, que los funcionarios delatores del grupo empresario brasilero Odebrecht han revelado a la justicia que han pagado cerca de 35 millones de dólares en sobornos para acceder en la Argentina a distintas concesiones de obra pública. Estas obras van desde el largamente mencionado soterramiento del ferrocarril Sarmiento, las plantas depuradoras de AISA, los gasoductos troncales, todas obras donde además han ido asociados a distintos grupos y empresas locales y extranjeras también, como Camargo Correa, Benito Roggio, y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que es la obra más costosa de todas las que mencioné, está asociada a la empresa IEXA, que es de propiedad del propio primo del presidente Macri, el señor Calcaterra, y que incluso algunos dicen que previo a Calcaterra el propio Macri era el dueño de esta empresa. Por lo tanto, señora presidenta, esta especie de lava jato que se ha abierto también en la Argentina no solamente golpea debido y a los funcionarios del gobierno anterior, sino que involucra directamente a los funcionarios y a las empresas vinculadas a la propia familia del presidente. Y no solo estamos hablando de que involucra al gobierno nacional, el anterior y el actual, también involucra a las administraciones provinciales. Por ejemplo, en Salta, en mi provincia, tenemos el caso de la empresa Vertúa, que tenía uno de los tramos del gasoducto del NEA, donde también está metida Odebrecht, a cuya cuenta y orden Urtubey mandó a reprimir a los desocupados que reclamaban trabajo en la construcción de esos gasoductos. Metieron preso a los desocupados, a uno lo condenaron y luego lo asesinaron en la comisaría donde estaba detenido. Me refiero a Pablo Moreno, un desocupado del norte de la provincia de Salta. También involucra al gobierno de Córdoba en las licitaciones que hizo de la Sota y continuó Schiaretti, vinculados ambos al Frente Renovador, donde han hecho declaraciones a favor de Odebrecht, como se ha señalado acá, porque actúa rápido y más barato, donde el presidente Macri fue a inaugurar un gasoducto de estos comprometidos, rodeado de cascos con la insignia de Odebrecht. Esto también involucra a Gustavo Arribas, el responsable de la ex-CIDE de los aparatos de inteligencia de nuestro país, que ha sido mencionado como uno de los que ha recibido las coimas de Odebrecht para hacerse con la obra pública en nuestro país. Es claro, señora presidenta, que lo que se está discutiendo acá, con este proyecto de ley, y por otro tipo de maniobras que voy a explicar, es que hay todo un régimen político que involucra al gobierno anterior, al gobierno actual, a los gobiernos provinciales,
que está buscando una reducción de los daños de esta crisis política que ha saltado como consecuencia de la corrupción. Y lo que están buscando es tapar a los funcionarios, a los gobiernos y a los empresarios. Es en este cuadro donde la propia Odebrecht ha propuesto al gobierno y ha ofrecido a la justicia local un acuerdo para pagar una multa y poder continuar con todas las obras que tiene. También ha ofrecido prestar información, como ha hecho en otros países de Latinoamérica, en los cuales también ha propuesto acuerdos de ese tipo. Sin embargo, los fiscales de la Argentina, al mando de Gil Carbó, han dicho que no se puede hacer esto porque no hay un régimen legal para llegar a este tipo de acuerdos, y han ido a reunirse con los fiscales o la justicia brasileña también para montar una operación de encubrimiento para filtrar la información de cuáles son los funcionarios que han sido coimeados por Odebrecht en la Argentina, es decir, para proteger a Debido y a otros funcionarios del gobierno anterior. Pero también, por indicaciones del propio presidente Macri, el ministro de Justicia y la responsable de la Oficina Anticorrupción han ido a negociar directamente con los abogados de Odebrecht. También para tratar de filtrar la información y no exponer a los funcionarios del actual gobierno que están involucrados en las coimas y en los hechos de corrupción. Es claro, señora presidenta, que acá, ¿no es cierto?, con este acuerdo que propone Odebrecht, podríamos haber tenido una especie de segunda coima, diciendo, pago una multa, zafo de todas mis responsabilidades y mis empresas y las asociadas van a seguir actuando en el país. La sola tentativa de que se haya discutido la posibilidad de este acuerdo demuestra que el republicanismo de la diputada Carrió, por ejemplo, que hace gala de eso, termina donde empiezan los intereses de estos grupos económicos y de los intereses capitalistas. Sin embargo, ese acuerdo no podía llevarse adelante. Entonces el gobierno impulsa esta ley que estamos discutiendo hoy para darle el marco legal a una salida para Odebrecht en los términos parecidos a los de ese acuerdo. Es decir, que esta ley podría permitir el pago de una multa por parte de Odebrecht, ¿no es cierto?, o de alguna otra empresa, que incluso esa multa puede ser inferior a los sobreprecios con los cuales se han beneficiado, y luego zafar de toda responsabilidad penal, yendo a un acuerdo de colaboración eficaz, como dice la ley. En su artículo 5 la ley dice que una empresa que hace un acuerdo de colaboración eficaz, se le puede cerrar la causa, se extingue la acción penal, lo dice el artículo 5. Está también el artículo 11 de la ley que prevé bajar y quitar todas sanciones, entre ellas la sanción del cierre de la empresa, si esta empresa accede a esa colaboración eficaz, es decir, a delatar a un funcionario propio o a un funcionario del Estado y con eso zafar de las sanciones para seguir usufructuando del presupuesto público con la obra pública de la Argentina, robándole al conjunto de los trabajadores. Y esto lo ha manifestado un diputado oficialista en las comisiones donde dijo queremos que Odebrecht siga porque acá están en juego las fuentes de trabajo y las obras públicas deben continuar. Es decir, que buscan un acuerdo para rescatar los negocios de Odebrecht. Y para cerrar esa posibilidad han colocado el artículo 37 que establece una especie de retroactividad para que las empresas que han delinquido antes de la sanción de esta ley puedan acceder a esos acuerdos de colaboración eficaz y ser beneficiados con la extinción de la acción penal, por ejemplo, señora presidenta. Es decir, estamos acá ante un manto de impunidad. Quiero señalar otro aspecto importante de esto, porque en la comisión se ha hablado de que la justicia de Brasil es independiente, de que debería seguirse el ejemplo. Pero la justicia de Brasil
actúa no solo por la presión de la enorme movilización popular del pueblo brasilero, sino también porque el imperialismo norteamericano está jugado en este aspecto a que se avance en estas causas porque quiere desplazar a los grupos locales, brasileros y argentinos de toda la obra pública, de la explotación de los hidrocarburos y de otros negocios. Señora Presidenta, acá hay que avanzar contra la corrupción por parte del imperialismo por una cuestión moral o lo que fuera, sino porque van a la disputa de los negocios. Y esa recolonización que quieren armar, tanto en Brasil como en la Argentina y a escala continental, ataca directamente las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso quieren una reforma laboral flexibilizadora, atacar los derechos jubilatorios, los derechos salariales del conjunto de los trabajadores y, por supuesto, también quieren llevar adelante esta reforma mediante la represión y por eso acá se ha defendido por parte de algunos diputados el fallo del 2x1 o la prisión domiciliaria a los genocidas de la última dictadura. Señora Presidenta, nosotros somos partidarios de que debe haber una revisión completa de la obra pública de la Argentina, que debe hacerse público todos los datos de este caso de corrupción que involucra a Odebrecht. Podemos ir cerrando, diputado, por favor. Sí, señora Presidenta. Planteamos que se anulen todas las licitaciones adjudicadas a este grupo y todas aquellas obras que implican un beneficio para la población se continúen bajo control de los trabajadores. Señora Presidenta, para cerrar, estamos aquí ante un operativo de encubrimiento, de defensa de los intereses de los grupos empresarios para los cuales se ha gobernado y se ha legislado. Un encubrimiento a tres bandas: el oficialismo actual, el oficialismo del gobierno anterior y los gobernadores provinciales, algunos de ellos vinculados al Frente Renovador, como Schiaretti y de la Sota. No podemos olvidar que acá se intentó condonar deuda a la empresa del padre del presidente del Correo Argentino, entre otros negocios que se quieren rescatar con estas leyes que simulan combatir la corrupción. Por eso, señora Presidenta, desde el Frente de Izquierda del Partido Obrero luchamos por una transformación social profunda que va a venir de la mano de un gobierno de los trabajadores para acabar con toda esta lacra capitalista corrupta y que explota a la masa de los trabajadores del pueblo argentino y de toda América Latina. Muchas gracias. Gracias, diputado López.